Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien, pues vamos a dar comienzo a una nueva sesión de comentarios a las enseñanzas de Seth. Y esta vez estamos con el libro El material de Seth. Habíamos hecho anteriormente las 3 primeras partes de este capítulo 12, 13, salud, y habíamos dejado el final de la tercera parte en una frase en medio de la página 164. La frase está más o menos a mitad de página y dice: los principios unificadores son grupos de acciones. Bien, pues vamos a continuar hoy aquí. Bueno, no sin recordar un poco lo que está explicando Seth en esta parte, lo que había explicado en la tercera parte, que tuvimos que dejarla un poco precipitadamente, y la verdad es que era un tema bastante abstracto y merece la pena pues hacer un pequeño recordatorio. Lo que está diciendo Seth básicamente es que la enfermedad para la personalidad significa un estímulo más, con lo cual es aceptado a nivel interno como algo válido. Cualquier impedimento, cualquier dolor, cualquier cosa desagradable, a un nivel interno se experimenta como algo aceptable, como una experiencia más, y luego es ya en un nivel algo más sofisticado del yo, lo que conocemos como el ego, cuando ahí se juzga la enfermedad como algo rechazable y por lo tanto pues se suele adoptar una actitud respecto de la enfermedad que, en vez de indagar en cuál es la causa mental, cuál es esa percepción errónea que estoy realizando, conforme a qué creencias equivocadas estoy percibiendo una determinada situación, para que se haya desencadenado un proceso en el que internamente la conciencia corporal va avisando con señales que son los síntomas previos de una enfermedad de que algo no se está percibiendo correctamente, y que al haber una desconexión emocional con respecto a esa percepción errónea, esa desconexión emocional acaba somatizándose, convirtiéndose en síntomas físicos, y finalmente, si esos síntomas físicos no se adopta con respecto de ellos la actitud correcta, que es la indagación o prospección de cuáles son las causas profundas de esa enfermedad, que siempre es un conjunto de creencias que actúan como filtro distorsionador en la percepción de la realidad, si no se hace caso de esos síntomas, ya se desarrolla su enfermedad completa. Esa enfermedad completa tiene un sentido, además, desde el ser interno, que es precisamente pues el dar una oportunidad más al yo, a la conciencia fragmentaria, a la mentecita material, al personaje, para realizar un aprendizaje que tiene que aprender. Es como el último aviso. Te he dado un aviso emocional, te he dado un aviso con síntomas físicos, te he dado un aviso con una enfermedad, y lo siguiente ya es pues el caos, la muerte o una enfermedad mucho más agravada. Si no cambias de actitud con respecto a esos avisos que te estoy dando, diría el ser interno, pues entonces tu actitud lo que hará será agravar más esa enfermedad y podrá acabar incluso finalmente en la muerte. Bueno, pues esto es en resumen lo que venía explicando Seth, y dada esta explicación vamos a continuar la lectura porque se va a entender ahora bien el hecho de comenzar en mitad de una explicación bastante abstracta, que es la que estaba dando Seth, por haber tenido que interrumpir esa parte tercera de una forma un poco precipitada. Y dice así: los principios unificadores son grupos de acciones alrededor de los cuales la personalidad se forma a sí misma en un tiempo dado. Estos por lo regular cambian de una manera relativamente tranquila. Pues estoy leyendo como si estuviese repitiendo lo dicho ya por Seth,
pero vamos a comenzar leyendo, cambiando el tono, como si fuese la primera vez que lo dice Seth, para seguir un poco con la dinámica que realizamos en estas lecturas de Seth, Ramtha, Krion, etcétera, que es cambiar el tono de voz. Dice: los principios unificadores son grupos de acciones alrededor de los cuales la personalidad se forma a sí misma en un tiempo dado. Principios unificadores, es decir, toda personalidad tiene un propósito. Los propósitos se dan en muy diferentes niveles. Hay propósitos inmediatos, propósitos de más largo plazo, propósitos más profundos, propósitos mundanos. Hay propósitos trascendentes. Hay muchos tipos de propósitos. La personalidad se forma unificando propósitos. De hecho, pues cualquier persona que te puedas encontrar por ahí tiene más o menos sus propósitos unificados. Estos serán clasificados y juzgables por cada uno como peores, mejores, más acertados, menos acertados, propósitos más profundos, más superficiales, más evolutivos, menos, pero siempre hay unos principios unificadores de propósitos. Y dice Seth, estos principios unificadores vienen por grupos de acciones. Grupos de acciones. Alrededor de estos grupos de acciones la personalidad se forma a sí misma en un tiempo dado. Es decir, se obtiene un marco de referencia y un grupo de acciones marcan un propósito. Es decir, el propósito determina el grupo de acciones. Cada propósito determina un grupo diferente de acciones y son principios unificadores estos grupos de acciones. Bien, estos por lo regular cambian de una manera relativamente tranquila cuando se permite a la acción fluir sin ser impedida. Véase cómo esto se eslabona con el consejo que Seth da a los estudiantes sobre el valor de la espontaneidad y las dificultades de la represión. Es decir, imaginaos que en una vida, en una existencia material planificada previamente, se ha realizado una planificación en la cual hay unos propósitos para esa existencia, hay unos aprendizajes que se quieren realizar. Y entonces, pues, digamos que el ser interno predetermina en la mentecita material, en el personaje ya físico-material viviendo, determina unos grupos de acciones. Esos grupos de acciones siempre tienen un sentido, el sentido del propósito. Los grupos de acciones unifican el propósito. El propósito viene previamente determinado. Es por eso por lo que se dice, nada de lo que te ocurre está mal, todo es para bien, todo está planificado para que obtengas algún aprendizaje y todo puede ser enriquecedor. Por ejemplo, pues una enfermedad puede haber sido planificada precisamente porque llevas varias vidas en las que no te estás dando cuenta, aquí en el plano de manifestación, de un error. Luego subes arriba y arriba sí, tienes unas asistentes que te dicen, mira, este error no lo has solucionado. Y arriba planificando dices, si no lo puedo solucionar aquí, te dicen, no, tiene que ser abajo en manifestación. No puedes aprenderlo donde no corresponde aprenderlo. Un determinado aprendizaje. Entonces vuelves a planificar una vida en la que, por ejemplo, pues te marcas una determinada enfermedad. Y esa enfermedad está planificada con un propósito. El propósito de, precisamente, enmendar un error que en otras vidas no has sido capaz de ver con diversas experiencias. Pues bien, lo que dice Seth aquí es lo siguiente: si se deja fluir la acción, si no se adopta una actitud destructiva, deconstructiva, con respecto a esa acción, por ejemplo, la enfermedad, y se la deja fluir, pues puedes empezar, la misma palabra lo dice, a fluir con ella para intentar comprender por qué se está produciendo. Pero si adoptas una actitud contraria a la manifestación de esa enfermedad y a partir de ahí, en vez de reflexionar sobre ella, esto lo decíamos en la pasada sesión, pues lo que te dedicas es a victimizarte, a proyectar, a culpar a los demás
y a reaccionar no constructivamente ante esa manifestación que se está produciendo, que además fue planificada y que representa un conjunto de acciones que lo que pretenden es unificar un propósito previo. ¿Cuál es el propósito previo? Tengo que realizar una serie de aprendizajes. Bueno, pues entonces, pues lógicamente no se va a producir, no se va a unificar ese propósito. Los principios unificadores son grupos de acciones alrededor de los cuales la personalidad se va formando a sí misma en un tiempo dado. ¿Cómo se forma la personalidad? Evolucionando. ¿Cómo evoluciona? Aprendiendo. ¿Cómo aprende? Pues aquí en manifestación tiene que encontrarse en situaciones complejas, situaciones que deba aprender a resolver, como por ejemplo afrontar una enfermedad. Si no, bueno, pues no has realizado ese aprendizaje y la siguiente vida pues tendrás que volver a realizar una planificación de un impedimento, algo desagradable, para que puedas volver a aprenderlo, dado que hay cosas que lamentablemente, desafortunadamente, solamente se aprenden con situaciones extremas. Luego dice, véase cómo esto se eslabona con el consejo que Seth da a los estudiantes sobre el valor de la espontaneidad y las dificultades de la represión. Bueno, pues porque previamente Seth nos había estado contando una cosa interesantísima, que es que cuando hay un error de percepción, primero hay una emoción que está actuando de señal. Oye, hay una percepción que no está realizando bien, por eso tienes una activación emocional. Luego, si no se hace caso a esa emoción, pues vendrán los síntomas, se empezará a somatizar esa inestabilidad emocional, ese conflicto emocional se empieza a somatizar. Si no se hacen caso a los síntomas físicos, pues ya la enfermedad se agrava y se manifiesta plenamente. Pero ¿qué te está diciendo Seth? Que si una emoción que surge en una activación o bien uno la reprime, no voy a sentir esto, paso por encima porque ahora mismo tengo otros objetivos que priorizo. Por ejemplo, no me gusta el trabajo donde estoy, me siento infeliz, pero yo creo que tiene que ser ese trabajo porque la vida es muy dura y un trabajo es un trabajo y ahora cambiar y buscar otro, pues me da miedo, me siento inseguro, no sé si voy a poder alimentar a mi familia, con lo cual en ese trabajo que soy infeliz, esa emoción que siento de infelicidad, de angustia, de ansiedad, la tapo y sigo trabajando. Y entonces empieza el estrés. El estrés ya son síntomas de que se está somatizando un conflicto emocional, con lo cual habría que atenderlo. Si no lo atiendes por represión, pues se pasa a la siguiente fase, que son los síntomas de la somatización. El ser interno quiere que de alguna forma tú seas consciente de que todo lo que se manifiesta es por algo. Y esos son señales que están manifestando un error de percepción que hay que corregir. Y para eso, ese fue uno de los propósitos de planificación de esta vida que estás viviendo. Otro caso, respecto de la actitud frente a esa emoción, pues en vez de reprimirla, me voy al extremo contrario del péndulo y me identifico excesivamente con ella. Y entonces, pues, sufro muchísimo, me deprimo, me obsesiono con ella y la convierto en un propósito específico en ese momento, pero no para solucionarla, sino para victimizarme. Fíjate, porque cómo me siento, porque yo soy tremendamente infeliz. Bueno, lo que dice Seth es, deja fluir, sientes esa activación emocional. Bien, pues siéntela, identifícala. Tengo una activación emocional. Pero a continuación, deja que fluya la acción y libérala. ¿Y cómo se libera? Pues o bien realizando esa reflexión para llegar hasta las causas lejanas de por qué se está produciendo esa emoción negativa. Siempre nos dice, por ejemplo, un curso de milagros que es un error de percepción, siempre, en todo caso, pero hay que ver cuál es, porque nuestra experiencia físico-material está llena
de aspectos, grados e intervalos y de múltiples detalles, y no hay dos situaciones iguales. Entonces hay que alcanzar a ver cuál es ese error de interpretación que estoy teniendo. En el caso de que no se realice esa indagación, también, bueno, pues nos dice Seth en alguna otra parte de sus textos que lo que tenemos que hacer, pues, es una especie de decreto de decir, bueno, ya he sentido la emoción, ya sé lo que me está ocurriendo y ahora inmediatamente tengo en cuenta que eso ocurre, pero empiezo ya a concentrarme en otra cosa para continuar mi vida. No reprimiéndola, no desentendiéndome de ella, sino identificándola, registrándola, pero a continuación, pues sigues desarrollando tu vida y la tienes en cuenta para poder entender, comprender de dónde proviene. Eso sería la relación conveniente, dice Seth, no solo con las enfermedades, sino con cualquier acontecimiento vital. ¿Esto por qué me ocurre? ¿Esto por qué me ocurre? ¿Esto por qué me ocurre? ¿De dónde proviene? Hacer una indagación. Eso es comprensión de tu experiencia vital. Dado que como está planificada con un elemento de diseño que es que te olvides de la planificación, porque si no, no lo vivirías de forma verosímil, pues solo nos queda para poder comprender para qué tenemos una serie de experiencias de vida, el realizar una reflexión sobre ello. Nada más. Para volver a revisar los acontecimientos por los cuales yo he realizado esa buena interpretación y aplicarle, si es posible, unos nuevos conceptos procedentes de la información espiritual, de forma que la siguiente vez que afronte la interpretación en proceso de revisión, haga un juicio más correcto, perciba más correctamente lo que está ocurriendo. Y de esa forma se soluciona el conflicto mental, desaparece el conflicto emocional y seguramente no se presentarán los síntomas físicos y las enfermedades que supondrían el subsiguiente conflicto fisiológico. Bueno, estos impedimentos, enfermedades, entre comillas, digo en paréntesis, pueden entonces preservar en ocasiones la integridad de todo el sistema psicológico. Claro que sí, porque si tú no has atendido al primer tipo de señal, que es la emocional, pues ya pasas al siguiente, que es el de los síntomas o el de la propia enfermedad. Y entonces, en cualquiera de los dos, pues vuelve a ser un principio unificador de la personalidad porque te permite realizar ese aprendizaje que con las dos o con la señal anterior, la emocional y la de los síntomas, o solo con la emocional, no has realizado. Entonces se pasa a la siguiente fase de aviso. Ya, pues en vez de un aviso, una alerta potente, pom, 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 que está ocurriendo algo, que tienes que mirar. Bueno, de esa forma, estos impedimentos pueden preservar en ocasiones la integridad de todo el sistema psicológico y señalar la existencia de problemas psíquicos internos, en realidad comunicando la personalidad en el sentido de que están promoviendo una evolución, un aprendizaje. Esa enfermedad lo que pretende es que de una vez por todas te des cuenta de un error de percepción que tienes, que lo llevas repitiendo además varias vidas, lo tienes pendiente. Además es que has planificado esta vida física concreta en función de poder resolver seguramente este problema como objetivo principal. Si es que es una enfermedad grave o una desgracia grave o una relación muy conflictiva de pareja o con todas las parejas o una relación muy conflictiva o inexistente con tus padres o hijos, en fin, cualquier circunstancia desagradable de la vida, hay que interpretarla en clave de comprensión, de aprendizaje. ¿Por qué me está ocurriendo esto? La enfermedad
es una parte de la acción de la que se compone la personalidad y por tal razón tiene un propósito y no puede considerarse como fuerza extraña que invada la personalidad desde fuera. Fijaos lo que me ha venido, fijaos, me han salido unas manchas negras, me ha venido, o fijaos, me han contagiado un virus. Qué injusta es la vida. Todos los que van por ahí contagiando debieran meterles en la cárcel, o si no se quieren vacunar, pues después que no les atiendan en los hospitales. No puede considerarse la enfermedad como fuerza extraña que invade la personalidad desde fuera. Si te está ocurriendo eso, tú tienes que ver con ello como protagonista, independientemente de que le ocurra a ellos. Si te está ocurriendo a ti, tú tienes un papel protagonista en esta enfermedad. No te está viniendo de fuera. Tú tienes algo que ver en esa manifestación. Tú has realizado una planificación, seguramente, la cual en esta vida tenías que comprender unos retos que formaban parte de tu contrato de planificación vital, lo que se conoce como el contrato kármico. Para esto están sucediendo manifestaciones en tu vida que te dan señal de que eso se tiene que corregir, porque con esas interpretaciones no hay un avance, no hay un progreso espiritual. A partir de ahí, pues, si tú proyectas, si tú te victimizas y consideras la enfermedad como una forma de que los demás vean lo pobrecito, las cosas que te ocurren, la mala suerte que tienes, o lo injusta que es la vida, o lo malos que son los demás que te contagian, pues entonces no estás aprendiendo. Y no estás sirviendo la enfermedad de factor recompositor de la personalidad, porque no se produce esa unificación de propósito que fue planificada, porque no estás teniendo la actitud con respecto a la enfermedad adecuada. Dice, la enfermedad no puede calificarse de acción impedidora
a menos que persista mucho tiempo después de que ha llenado su propósito. Incluso entonces no se podría juzgar sin conocer todos los hechos. Puede ser que te hayas planificado una enfermedad de larga duración, porque puede ser que lo que te has propuesto como reto comprender a través de esa enfermedad sea algo profundo y complejo. Y por eso no valdría con una enfermedad corta. Es decir, cada acontecimiento que se manifiesta en tu vida está perfectamente diseñado de forma específica y precisa para un aprendizaje concreto. Entonces, dice Seth, la enfermedad no puede calificarse de un acontecimiento manifestado que te impida comprender si es que has adoptado una actitud no recomendable frente a ella. Imaginaos, surge una enfermedad y debe tener la actitud recomendable de, bueno, dejar que fluya esa situación e indagar y reflexionar y alcanzar una comprensión sobre las causas profundas de ella, creencias limitantes, erróneas. En vez de hacer eso, te has victimizado. Y entonces la enfermedad pues, dura bastante. Bueno, pues si una enfermedad te propaga mucho tiempo, yo soy enfermo, es una que la única enfermedad. Pero dices, la enfermedad puede calificarse de mucho tiempo después de que la enfermedad pudo haber no te has convertido en un visa de hospital y has hecho pues, un tipo de no olvidar. Entonces, ya sabes, la tiempo, la experiencia y entonces podría los signos después de la enfermedad. De ser de muy larga duración, inicie ese proceso reflexivo y de comprensión necesario que alguno de los acontecimientos que está viviendo le tenía que proporcionar. Entonces, bueno, pues dice Seth, no hay reglas fijas. Hay que conocer bien el caso, los hechos en cada personalidad, hechos profundos. Lógicamente, pues esto se conoce bien o bien cuando tienes una perspectiva elevada, como es la suya, o bien cuando has subido, porque te has muerto y has subido a revisión. Y en revisión, pues revisas tu vida y ya comprendes qué es lo que ha ocurrido. Claro, el problema es que luego, después de planificar, vuelves a bajar a manifestación y no te acuerdas de nada conscientemente y tienes que volver a realizar todo el proceso de vuelco al interior para poder ir redescubriendo qué es lo que está ocurriendo en realidad. En otras palabras, no puede juzgarse una acción como impedidora sin un perfecto conocimiento de las acciones que resultan en la confección de cualquier personalidad dada. No se puede saber, menos aquí entre nosotros, si una persona que está teniendo una desgracia, una enfermedad, por ejemplo, está aprovechando el aprendizaje que le brinda o no. Es muy difícil juzgarlo desde fuera. Nos preavisa Seth. No os hagáis reglas fijas y no vayáis juzgando a la gente que tiene desgracias o enfermedades ya. Pues a ti lo que te pasa es esto. No. ¿Puede ocurrir o no? Depende de cómo se hayan confeccionado las acciones de propósito de esta vida para poder darse cuenta de qué está ocurriendo. Esto es en extremo importante. Pasar desapercibido este punto es arriesgarse a contraer una enfermedad más severa. Bien, esta última frase se refiere a cuando uno mismo está juzgando su propia enfermedad. Cuando uno mismo está juzgando su propia enfermedad, imagínate que llevas mucho tiempo, es una enfermedad de larga duración. Es una enfermedad que puede no ser tan grave como para que te mueras, pero sí es muy molesta, etcétera, etcétera. Entonces, incluso una persona que esté estudiando espiritualidad, una enfermedad de larga duración podría llevar a deprimirle, podría llevar a desesperarle y a decir, no entiendo por qué sigo teniendo esta enfermedad si yo he hecho todo lo que ha estado en mi mano para poder comprender de dónde venía y se me sigue manifestando. Bueno, pues esa persona lo que tiene que hacer es pensar, cuidado, es que quizás el propósito de aprendizaje se obtiene a partir de una enfermedad de larga duración, con lo cual es mejor que no juzgue, porque si juzgo, tomo una actitud, tomo una posición psicológica respecto de la enfermedad que podría no beneficiarme, como por ejemplo desesperarme. Mira, soy un estudiante de espiritualidad, pero ¿quién aguanta 10 años con una enfermedad? Ya no lo entiendo, estoy desesperado.
estoy empezando a perder la confianza en la información espiritual porque no entiendo por qué no he logrado vencerla. Bueno, porque quizás sea un propósito más profundo que necesita una enfermedad de larga duración, un acontecimiento de esas características para que se produzca ese aprendizaje. Por eso dice Seth, esto es en extremo importante. Pasar desapercibido este punto es arriesgarse a contraer una enfermedad más severa. Tienes una enfermedad de larga duración de 10 años y te deprimes y te desesperas y tiras la toalla anímica, psicológica respecto de tu enfermedad y se agrava, puedes contraer una enfermedad superior, con lo cual nunca puedes juzgar por qué te ocurren las cosas precipitadamente. La regla general sí, se puede dar. Siempre se va a producir un aprendizaje. Y no por ser una enfermedad de larga duración tienes que desesperarte y decir, en mi caso, el plan se ha olvidado de mí. Yo tenía que haber obtenido ya el aprendizaje con 2, 3 años de enfermedad, 1, en fin, pero llevo 10 y no sé por qué se produce esto. Bueno, eso es una actitud que puede agravarlo, porque hay enfermedades programadas de larga duración para sus comprensiones específicas. Cuando a la acción se le permite fluir libremente, entonces no ocurrirán los rechazos neuróticos. Los rechazos neuróticos es precisamente adoptar una actitud con respecto a la enfermedad, de obsesionarse, de verlo muy injusto, de victimizarse, de adquirir una identidad, un rol de identidad de persona enferma, yo soy un enfermo, en fin, neurosis. Por eso dice, si dejas que fluya libremente, bien, pues bien, tengo una enfermedad, por algo será, me tiene que traer un aprendizaje, tranquilidad, calma, me tengo que ocupar, me lo tengo que mirar, pero una cosa es la cuestión práctica y otra cuestión es la reflexión profunda. La tengo que realizar y tengo que ir tirando, y ya está, y dejas fluir libremente a la acción. Entonces no ocurren los rechazos neuróticos porque no hay una actitud equivocada frente a esa manifestación que se está produciendo en tu vida. Y es este rechazo neurótico el que ocasiona enfermedades innecesarias. Bueno, pues efectivamente, te privas de la posibilidad de realizar ese aprendizaje, esa comprensión, y debido a tu actitud estás agravando la enfermedad. Alargándola y agravándola o haciendo que surjan otras. Bueno, pues hay personas que no salen del hospital. En fin, eso ya lo sabemos. Puede que sea alguno de los videntes del vídeo, pues que tome buena nota y que intente sacarle utilidad a esta información de Seth. Toda enfermedad es casi siempre el resultado de otra acción que no puede seguirse por completo. Enfermedad. Primero hay síntomas. Y antes de los síntomas hay una activación emocional por alguna razón. Y de ahí viene ya la causa, que es unas creencias limitantes que deparan que estés percibiendo incorrectamente respecto de la información espiritual, respecto de la realidad, una determinada situación. Con lo cual, creencias erróneas, percepción distorsionada, activación emocional, síntomas fisiológicos y manifestación de la enfermedad. Toda enfermedad es casi siempre el resultado de otra acción que no puede seguirse por completo, porque o te has desconectado de la emoción o no le has hecho caso, o te has conectado excesivamente con la emoción para victimizarte, pero no te ha servido para realizar esa prospección, esa indagación. Cuando las líneas de la acción original se liberan y se abren los canales, porque se ha comprendido el propósito de ese acontecimiento y se ha logrado a partir de él acudir a sus causas
primeras, que son las creencias limitantes, busca de ayuda, al médico en busca de ayuda, al terapeuta energético u holístico en busca de ayuda, o a un texto espiritual que te permite realizar determinadas comprensiones, como por ejemplo este. Y después de ocuparse, se realiza esa indagación y se obtiene el logro de la comprensión. Ya sé por qué me ocurría esto. Es que interpretaba todo esto así, lo cual me hacía tremendamente infeliz. De mil modos y maneras. Cuando las líneas de la acción original se liberan y se abren los canales, porque se ha realizado la comprensión, desaparece la enfermedad. Claro. Sin embargo, la acción frustrada, una acción que no puede seguirse por completo, decía antes Seth. Vemos antes de la enfermedad qué cuestiones, qué acciones van previamente, y en alguna de ellas podíamos haber aprendido, pero bueno, finalmente se ha manifestado la enfermedad. Estaba así planificado que si no aprendíamos previamente se iba a manifestar la enfermedad, y se acabó manifestando la enfermedad. Bien. Sin embargo, la acción frustrada puede llegar a ser de consecuencias desastrosas que la enfermedad puede prevenir. La enfermedad es el último recurso de aprendizaje, el último, porque los previos han fallado. Las señales previas de que había que realizar un aprendizaje han fallado y queda ya la última. Por eso, la acción frustrada de las acciones previas puede llegar a ser de consecuencias desastrosas. ¿Para qué? Para lo único que importa, que es para la evolución espiritual. También puede ser un desastre que se corte tu vida física sin haber obtenido ese aprendizaje. Lo que cuesta montar una vida física. Nacer, que te alimenten, que te eduquen, que pases la adolescencia, que estudies, que trabajes, que llegues a la madurez y que empieces a comprender. Y entonces resulta que se te ha ido esa vida porque no has atendido a las previas acciones frustradas antes de la enfermedad y te sobreviene la muerte sin haber aprendido nada. Sin embargo, la enfermedad puede prevenirlo. Porque tú puedes no hacer caso de la activación emocional, puedes no hacer caso de una percepción incorrecta y de la incomodidad que produce una percepción incorrecta. Te pones, irascible, triste, envidioso, celoso, pretencioso, orgulloso. Todo eso molesta. Molesta. Bueno, pues no haces caso. Activaciones emocionales, pues ya que empiecen a manifestar ciertos síntomas. Estrés, no haces caso. Síntomas ya fisiológicos de una enfermedad, no haces caso. ¿Te vas a pasar la vida sin realizar el aprendizaje que tenías que realizar? No, cuidado, que ahora viene la enfermedad. La enfermedad puede prevenir consecuencias desastrosas de una acción frustrada, que es que tengas que planificar otra vida más, con todo lo que conlleva para realizar ese mismo aprendizaje que podías haber realizado. Bueno, todo esto es un poco en términos economicistas, que es para que lo entendamos bien, porque luego todo está bien, efectivamente. La enfermedad puede llegar a prevenir, puede ser un principio unificador, tiene su sentido. La personalidad tiene su propia lógica, dice Seth. Bien. Una y otra vez, no, esto lo dice Jane, una y otra vez Seth nos dice que los síntomas físicos son comunicaciones provenientes del yo interior, claro, del ser interno, el que ha planificado esta siguiente vida y está en conexión contigo, solo que por el implante de diseño limitativo de tus capacidades, pues no puedes contactar mentalmente con tu ser interno. Nada más que puedes tener intuiciones, inspiraciones que te llegan pues cuando empiezas a aplicar cierta conciencia a la cuestión interna. Nada más. Entonces, los síntomas físicos
en realidad todos esos síntomas que se van produciendo antes de los físicos, desencuentros sociales, problemas en las relaciones, activaciones emocionales, estrés, todo eso son previos, síntomas fisiológicos previos a la enfermedad, todos esos son previos, todos esos fallan. Bueno, pues ahí está la enfermedad. Último recurso para darse cuenta de que hay algo que aprender, ¿eh? Una y otra vez Seth nos dice que los síntomas físicos previos a la enfermedad son comunicaciones provenientes del yo interior. Oye, tienes que aprender una cosa, tienes que aprender una cosa. Indicaciones de que estamos cometiendo errores mentales de uno u otro tipo, porque al final el error es mental y lo demás son manifestaciones. Y compara el cuerpo, dice Jane sobre Seth, y Seth compara el cuerpo en una sesión con una escultura nunca realmente acabada y en la que el yo interno está ensayando diversas técnicas en su ejemplar de prueba. Los resultados no siempre son los mejores, pero el escultor es independiente de su producto y sabe que habrá otros. Esto puede parecer un poco frío desde la posición de personajes que han creído y que en parte siguen creyendo que son cuerpos y que es su vida. ¿Cómo que yo tengo otro nivel que si no es en este cuerpo será en otro en el que consiga realizar esos aprendizajes? Pero eso me parece muy frío. Ya, pero es que tú eres el del nivel superior planificador, que tiene otros niveles superiores planificadores. Y en esos niveles superiores planificadores, los problemas de la mentecita material egoica no cuentan. Lo único que cuenta es dos propósitos que son los que tiene toda esta aventura experiencial. Dos propósitos. Uno, experimentar, involucionar y experimentar la involución hasta sus más alejados extremos. Y otro propósito, evolucionar, comprender y perfeccionar a partir de ahí. Y las cuestiones de menudencia, de si en una vida, que si tienes esta desgracia o la otra, o esta enfermedad o la otra, y me siento muy víctima, porque fíjate, eso desde el ser interno no cuenta. Lo que cuenta es que se ha planificado precisamente con esos dos propósitos, depende de qué parte de la mente lo haya planificado, si la mente involucionada, egoica, o la mente del espíritu en forma de ayudas que se te van prestando, y tu propia ampliación de conciencia, que hay unos propósitos que hay que cumplir. Eso es lo que le importa al ser interno, que hay unos propósitos que hay que cumplir. Y que si la mentecita material se victimiza o se deja de victimizar, no es tan importante. ¿De acuerdo? Por eso, el ser interno es un escultor y trabaja con la pieza, con el bloque de piedra actual. Trabaja para pulirlo, pero sabe que hay otros bloques de piedra que, en fin, ya conseguirá que la escultura mejore. Ya se conseguirán otros aprendizajes en otras vidas si no es en esta. Pero claro, en fin, desde un punto de vista economicista se podría considerar un derroche de recursos el tener que, oye, date cuenta en esta vida y no te esperes a la siguiente. Bueno, eso desde un punto de vista desde aquí, porque luego también sabemos que aunque tenemos capacidad de modificación en tiempo real de nuestra experiencia, dado que poseemos libre albedrío, y el libre albedrío está en todos los niveles, se ejerce en los niveles de planificación, pero se ejerce luego aquí en ejecución. Está en todos los niveles. Depende de dónde esté el foco en cada momento, ahí está el libre albedrío. Ahora el foco está en la experiencia física. Cuando te mueras, el foco estará en la dimensión colindante, revisando, decidiendo y planificando, si es que has decidido volver a venir. ¿Dónde está el foco? Ahí está el libre albedrío, con lo cual tienes libre albedrío. Otra cosa es que frecuentemente, dada la situación en la que está el planeta Tierra ahora mismo, pues lo que suele ocurrir es que necesites pues, varias vidas para corregir un problema. Que sea frecuente. Bueno, pues puede ser. Pero Seth dice, no tiene por qué ser así. Se puede aprovechar una vida para corregir el máximo de problemas. Y la enfermedad es el último recurso de aprendizaje. Asimismo, sigue diciendo Jane,
Seth ofrece algunos fascinantes comentarios sobre la relación de varios tipos de síntomas con los problemas internos involucrados. O sea que Seth es el precursor de las leyes de Hammer, de la bioneuroemoción y de todas aquellas corrientes de estudio que intentan relacionar síntomas y enfermedades con creencias concretas. Pues muy interesante, no podía ser de otra forma. No hay que olvidar que se es una parte del yo interior. Claro, no eres consciente, pero eres todo el árbol del soñador, entero. No eres, aquí te está diciendo Seth, no te olvides de que aparte de hojita eres ramita, pero hay un principio general. Eres todas las hojitas, eres todas las ramitas, todas las ramas pequeñas, todas las medianas, todas las grandes y el tronco. Eso como teórico. Y a partir de eso como teórico, tu aplicación práctica aquí es no perder de vista de que tú eres el ser interno también. Con lo cual, tú eres responsable de esta planificación. Con lo cual, si se está manifestando en tu vida es porque tú mismo has planificado que se manifieste. Aplicando los dos propósitos con los que se planifican estas experiencias, el involutivo de experimentación y el evolutivo de evolución, perfeccionamiento, divinización, corrección de tu mente. Con lo cual, eres también el ser interno planificador, no se te olvide. Eso porque a algunos les ha parecido fuerte de primera lectura lo de que el escultor, si una pieza de piedra no le sale muy bien, pues ya tendrá otra pieza de piedra para hacer otra escultura. Es decir, el ser interno dice, bueno, pues si este personaje y en esta vida no se aprende, pues ya habrá otros. Es por si a alguien le ha causado impresión esa lectura, esa información de primeras, pues que le diga, oye, es que tú eres el escultor también. También eres el escultor. Eres el árbol entero. No hay que olvidar que se es una parte del yo interior. Se es una parte también del yo interior. Se es hojita y se es ramita. No lo está usando a uno. El yo interior no te está usando. No le está usando a uno mismo su yo interior, sino que uno es la parte de él que experimenta la realidad física. Nada más. Eres un apéndice del ser interno. Eres una hojita del árbol. La hojita también es árbol. No es independiente. De hecho, es más árbol que hojita. Ahora bien, las enfermedades físicas que no son críticas, sino observables y que no involucran, digamos, la pérdida de un miembro o de un órgano, enfermedades menores o de la vida física, generalmente, y pone generalmente en cursiva, representan problemas que se hallan en el proceso de ser resueltos, problemas que se hallan afuera, a la vista de todos. Enfermedades con síntomas observables por ti y por todos, y enfermedades con síntomas no observables. Que de repente te sorprende, le queda a usted una semana, pues tiene un cáncer extendidísimo, pero si no me he dado cuenta, no era observable. Bueno, pues están las de síntomas observables y las de síntomas no observables. Las de síntomas observables nos dice Seth que están en proceso de resolverse. Es decir, que precisamente el síntoma está a la vista porque hay una parte cercana a la consciencia, subconsciente cercano, que ya ha tomado cierta nota de qué es lo que está ocurriendo e intenta comprender. Interesante. Tales enfermedades son el producto final, las que los síntomas están a tu vista y a la de todos, que estás en proceso de comprensión, son el producto final de un proceso de descubrimiento. Ya has ido descubriéndolo, siquiera sea a nivel subconsciente cercano. Los problemas son literalmente llevados al exterior, donde pueden encararse, reconocerse y conquistarse, usando los síntomas como puntos de medición de progreso. Están a tu vista, están
plenamente manifestados para tu conciencia de vigilia, el personaje ya los puede ver, y esos que previamente ha habido un proceso de comprensión. ¿Qué nos quiere decir aquí Seth? Que cuando el error es una creencia equivocada, errónea, limitada, muy profunda y muy arraigada, está muy lejos de ser descubierta todavía por el personaje material. Y entonces los síntomas no se manifiestan a la vista. Dice, cuando los síntomas están a la vista, y no es una enfermedad crítica, es normalmente porque ya ha habido procesos previos con ese problema mental, que es realmente el problema, y que depara en esta experiencia, en esa parte de tu vida, en ese momento que estás teniendo esos síntomas físicos a la vista, depara una manifestación más para poder terminar de comprender algo que ya se ha empezado a comprender. Un sistema de prueba y error está involucrado, pero los procesos internos los reflejan con bastante rapidez por la condición física. Bien, todo esto consiste en comprender conceptos más elevados de los que tienes. Con los conceptos que tienes, poco evolucionados, tu experiencia de vida no te lleva a la felicidad. El ser interno sabe que tiene que evolucionar y para eso sabe que tiene que reconocer conceptos más elevados aquí en el plano de manifestación. Y entonces esos conceptos más elevados se pueden reconocer de muchas formas. No es solo estando enfermo, sino que todos los acontecimientos que te ocurren en tu vida que pueden, a tu juicio, no salir conforme a tú querrías que hubiesen salido, son precisamente oportunidades de aprendizaje. Por ejemplo, pues nos dice un curso de milagros, cada uno de nuestros hermanos es nuestro maestro porque es un espejo que refleja precisamente aquello que creemos de nosotros mismos, que no lo soportamos y lo que estamos proyectando en él. Bueno, pues ya se ha empezado a corregir algunos problemas. Y si para terminar de corregirlos el ser interno planificó una enfermedad por considerarlo apropiado como fase final de solución de ese problema mental, de esa creencia, pues entonces es que ya se lleva un trabajo previo con ello. No necesariamente con la enfermedad y sus antecedentes, los síntomas fisiológicos, los síntomas psicológicos, las emociones activadas o sencillamente la emoción inmediata de percibir algo incorrectamente. No necesariamente con esos antecedentes relacionados con la salud, sino con otro tipo de acontecimientos cualesquiera, con los cuales has podido empezar a comprender que tal desencuentro, tal infortunio, tal desgracia, tal accidente o tal relación malograda, desagradable y dolorosa es debido a creencias limitantes, erróneas, arraigadas, que tienes que revisar para comprender y sustituir. Entonces, bueno, pues puede ser que no hayas comenzado ese proceso y entonces la enfermedad, dice Seth, que no manifiesta a la vista tuya y de los demás esos síntomas. Te dicen de repente, te quedan 3 meses. Ya está. Como Seth aclara en otras sesiones, sigue diciendo Jane, los síntomas en tales casos forman ellos mismos parte del proceso de curación. Claro, pues que puedes curarlo a nivel de síntomas sin tener que esperar la enfermedad. Incluso antes de los síntomas, a nivel emocional, puedes curarlo. Si haces caso y te aplicas.
Lo que se supone que nosotros hagamos con los síntomas, dice Jane, entonces es modificar nuestra actitud mental, buscar en nosotros mismos cuál es el problema interno que los síntomas representan y medir nuestro progreso cuando subsisten los síntomas. Ese es el sistema de prueba y error que decía Seth. Un sistema de prueba y error está involucrado. Tengo unos síntomas, voy a intentar comprender. Resulta que ahora tengo menos síntomas, algo he avanzado, pero me queda un poco porque sigo manifestando síntomas. Y así tú tienes tu sistema de prueba y error respecto de si has corregido completa y correctamente todos tus conflictos mentales en forma de creencias limitantes o no, porque si no, se seguirá manifestando en menor grado de una u otra forma en tu experiencia vital esas oportunidades de corrección. Avisos. En los casos donde el síntoma mismo es interior, como en las úlceras, esta es una señal de que la personalidad no se halla todavía dispuesta a enfrentarse al problema. Fíjate. ¿Por qué no se ven los síntomas en la enfermedad? La enfermedad es el último recurso. Previamente ha habido otros antecedentes en los que has podido darte cuenta. No te has querido dar cuenta y llega la enfermedad. Pero al llegar la enfermedad, incluso cuando llega, te duele algo y no sabes qué es, porque no está a la vista. Dice Seth, eso representa que hay falta de voluntad en aplicarse a resolver el problema. En casos donde el síntoma, repetimos, mismo es interior, como las úlceras, esto es una señal de que la personalidad no se halla todavía dispuesta a enfrentarse al problema. Y el síntoma mismo está escudado contra la vida física de manera muy adecuada, hablando simbólicamente. Es que el mismo síntoma no está manifestándose claramente. Sí, hay un dolor, puede ser, pero puede ser que la úlcera lleve tiempo y todavía no estaba doliendo. Se está escudando el síntoma respecto de la vida física, hablando simbólicamente. La relativa observabilidad de un síntoma es, por lo tanto, un inicio de la actitud de la personalidad hacia el problema. Si los síntomas son aparentes para ti y para los demás, es que ya estás aplicando, ya tienes una actitud favorable respecto de la resolución del problema causante. Siempre una cuestión interpretativa, una cuestión de creencias, de conceptos. Si no, pues es que todavía no lo quieres afrontar. Bien, me vuelve a ocurrir que tengo que parar en este mismo punto, pero bueno, ya espero que la siguiente sesión sea la última. Estamos empleando 1 hora de tiempo en 2 caras porque es un texto bastante abstracto, la idea que representa también es bastante abstracta. Es importante lo que quedaba en la página 164 y la página 165 hasta la frase muchos problemas nunca llegan a materializarse. Con la esperanza de que esta inversión de sesiones y de partes pues, tenga la utilidad final de que se alcance una mejor comprensión del tema que es importante en la espiritualidad. Sin más, prospector.